el campo, perdón, por la carga sobre el radio al cuadrado. Como no tenemos la carga, utilicé ¿cómo es? No es el flujo. Bueno, La densidad de esto, carga. eso, la densidad de carga, y ahí agarré y despejé el campo, la carga, perdón. Sí. Una vez eso, volví a la fórmula del campo, reemplacé, bueno, introduje los valores y ahí determiné el valor. Y ahora, después, eso para el punto exterior, ¿no? De la esfera. Sí. Ahora, para el punto interior, había visto en el libro que está el radio, que es el radio de la esfera, y no, perdón, A es el radio de la esfera y R es un radio menor para que determinar un punto interior, ¿no? Claro, Y exactamente. bueno, O sea, variable sería. exactamente. Y ahí fue donde planteé el campo nuevamente, ya utilizando el despeje anteriormente visto. Y bueno, ahí donde empecé a dudar porque quedó R a la cuarta y no sé, o sea, quedó ahí. A ver, acá te quedó. Sería el campo. Ahí te queda acá por el radio al cubo, ¿no es cierto? A ver. Acá me decía, acá. Ahí. ¿No? No, yo le comento acá abajo. Esa parte, digamos, creo que estaría correcta. No Acá. sé cómo usted hace para marcar. No, abajo, Ese. lo que está en lápiz. Acá. Esa partecita, sí. Acá pusiste para R menor al radio de A. Claro, ¿Cierto? para el punto interno. Claro, ahí pusiste K por... Lo que pasa es que acá vas a tener... La carga va a ser densidad por radio al cubo. Esa sería la carga. Ahí. ¿No es cierto? Sí, Eso agarraste y pusiste acá. ¿No es claro. cierto? K por... Este sería la carga. Esto es la carga. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Y cómo te salió acá ese A al cubo? ¿Dónde sacaste ese A al cubo? Eso del libro, o sea que, Vos tenés que el campo que el campo es igual. por el área es igual a la Q interna sobre epsilon cero. ¿No es cierto? Eso te queda Sí, porque la integral de superficie de E por el área, vector, igual a Q interna sobre epsilon cero. ¿No es cierto? Sacaste afuera el campo y te quedó el área. Entonces acá te queda E por 4 pi por radio al cubo. Al cuadrado, perdón, disculpe. Igual a la Q interna, que es ρ por el volumen interno sobre epsilon cero. ¿No es cierto? Y ahí te queda E igual a ρ por el volumen interno, que va a ser 4 tercios de pi. Eso siempre hablando de que R es menor a A. Por el R al cubo. Dividido 4 pi de radio cuadrado epsilon cero. Por eso digo, no te va a quedar claro. Entonces E va a ser igual a ρ por 4 tercios de pi de R. Y abajo te queda 4 pi epsilon cero. Entonces el campo E te va a quedar ρ. Esto se me va con esto.
por R sobre 3 veces epsilon 0. Ese te queda el campo proporcional a E. ¿Sí? Sí, y eso, ahí no influiría el valor de A, no tiene nada que ver, ¿no? No, eso de A porque todavía, eso siempre estamos hablando de esto, ¿no? Nosotros Ajá, estamos hablando que A, en este caso, estamos teniendo que R todavía no llega a A. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Siendo A nuestra, digamos, la superficie, la esfera. Exactamente. Claro. Ok, 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 ¿Se ok. entiende? Sí, 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 se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. No, no, está bien, está bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bueno, ustedes tienen acá, este sería el campo, ¿no es cierto? Este que ustedes están, que ven acá, este que, que estaría acá sería el campo. Claro. Eso también aprovecho para consultarle. Esa Este parte sería que el es campo. 1 por 4 por pi por e sub 0, ¿eso sería la constante K? Claro, para nosotros Ah, sería, si nosotros, así como venimos trabajando, nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Eso era igual acá por la carga. Eso era equivale, ¿no? Nosotros teníamos X, ¿no es cierto? Dividido. Para nosotros creo que era A, le teníamos, ¿no? Como radio, o le ponemos S sí. cuadrado, más X al cuadrado, todo eso a la 3 media. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en este caso le pone Z porque el eje que nosotros estamos trabajando es Z, ¿no? Acá en este le pone Z, pero es porque por eso, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entendió? Entonces, el campo queda en función de, si yo pongo una barra acá, suponete que yo pongo una barra, vamos a poner una barra acá, ¿sí? Si yo pongo una barra acá, ¿sí? Suponete ponemos una barra, vamos a cambiarle. Si yo voy a poner una barra acá, ¿no es cierto? Lo que tomo principalmente acá, lo primero que tomo es un pequeño diferencial, que por ejemplo acá puede ser diferencial Z, ¿no es cierto? Entonces en ese diferencial Z va a haber un diferencial de carga, ¿sí? Que va a ser igual a lambda de la barra, ¿no es cierto? Por el diferencial de Z. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces la fuerza va a ser igual a la integral del diferencial de fuerza, que va a ser igual a la integral del campo por, ¿qué cosa? Por el diferencial de carga, que va a ser igual a la integral del campo por lambda por diferencial de Z. Y ahí me queda que la fuerza va a ser igual a la integral del campo, que era K por la carga por Z, dividido R cuadrado, que es el radio, más Z al cuadrado, a la 3 medio, por lambda por diferencial de Z. Donde este es el campo. Y ahora en esa nueva integral que nosotros tenemos, o sea, en la anterior, cuando es solo un anillo, Z sería una constante, ¿no? Pero ahora Z sería, o Exactamente, sea, variaría, ¿o no? exactamente, ahora Ah. variaría. ¿Se Y entiende? así nomás quedaría la integral.
No, ahí hay que encontrar la tabla, por tabla, hay que encontrar la integral de que Claro, claro, habría que de resolver la integral, pero el claro, planteo me refiero del ejercicio que haría ahí. exactamente. R Ah, cuadrado más Z cuadrado, hay que buscar esa integral. A la 3 medio. ¿Se entiende? sí, sí. ¿Se entendió? Sí, creo que habíamos hecho parecido. Yo no sé, capaz le hicimos un poco más complicado, pero porque habíamos desarrollado lambda. ¿Ven? Este que está Sí, acá. sí. En este le está hablando de qué cosa. Le habla de un cilindro macizo metálico radio R. En ese caso, la superficie gaussiana tiene que ser una superficie cilíndrica. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, ustedes trabajan con una superficie cilíndrica como esta. ¿Se ve? Donde ustedes tienen que plantear esa superficie cilíndrica, porque lo que le pide a ustedes, básicamente, ¿qué es? Lo que le está pidiendo es grafique en forma esquemática las cargas en el macizo y el tubo, porque dice un cilindro macizo metálico de radio 5 y un tubo metálico de longitud R 25 y 30. Rodea en forma concéntrica el macizo. ¿Sí? Considere una L una longitud más grande que R, así que podemos considerar que L es infinito. Grafique en forma esquemática las cargas del macizo y el tubo, porque solamente en el cilindro macizo hay, ¿sí? Metálico, 10. Y en el tubo metálico de largo R, ¿sí? Nosotros no tenemos, o sea, nosotros tenemos solamente en el tubo interno, no tenemos en el tubo externo. ¿Se entiende la idea? No entendí bien, ingeniero. Bueno, ajá, ahora le muestro. Supónganse. ¿Sí? El chiquitito este es el chiquitito este es el de 5. ¿Se entiende? Este es el bien chiquitito que es ¿de cuánto? ¿De un radio de cuánto? Le dice. De 5. Este de 5 milímetros. ¿Sí? Vamos a ponerle acá. Este de 5 milímetros. ¿Este de cuánto? Sí. 25 De 25 y el último de 30. y este de 30. ¿Se entiende? Es como un cable coaxil. ¿Se entiende? Por eso mire esos oídos. ¿Se entiende o no? No lo iba a aceptar. Sí, Foto grande, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El que está cargado es el de adentro. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿cómo, profe? El que está cargado es el de adentro. Sí, Entonces, lo que yo voy a tener como el conductor va a estar cargado con carga positiva acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí. Y voy a tener una densidad, podemos decir, acá vamos a tener una carga acá, lineal, un lambda 1, vamos a decir, que va a ser igual a ¿cuánto? A la carga que tiene por unidad de longitud. ¿No es cierto? Porque Y un ahí no conductor, sería rho ya que estamos trabajando volumen. sí, tranquilamente.
El rho no, porque es superficial. Sigma. Ah, La carga por tener sobre las superficies, que 4pi, ¿sí? Perdón. Esto es un tubo, por eso le mostré, es como un tubo, es como esto, ¿no? A ver, vamos acá. claro, el chiquito sería un cilindro porque Un adentro no, no cilindro, sería hueco. ¿sí? Entonces Claro. la carga se va a distribuir en toda la superficie, ¿sí? ¿Se ve? En toda la superficie. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Se entiende ¿se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces tendríamos dos áreas de cada tapa y tendríamos todo el área de un costado. Básicamente tenés acá. Entonces tiene una carga, un sigma 1, ¿no es cierto? Igual a qué? Un sigma 1 igual a la carga sobre qué? 2pi por el radio 1, vamos a llamarle por L. Este sería el área de de un cilindro, ¿no? Lateral. ¿Sí o no? Claro, faltaría el de las dos caras, o sea, el del Bueno, frente y el de pero ¿qué atrás. pasa? ¿Qué pasa? Acá no tiene carga. ¿Tiene carga o no tiene carga? Ah, ¿Tiene carga o no? No, no, no. No tiene carga. Pero ¿qué pasa? Genera un campo hacia afuera, ¿no? ¿Genera o no genera un campo hacia afuera? Sí, Sí, Bueno, sí. y le pregunto a ustedes, si eso es así, si acá hubiese una carga, que son electrones, una carga negativa y una carga positiva, que sería un hueco, acá se equilibran para que acá no haya la carga, no haya carga acá, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Al haber este campo E creado por estas cargas, ¿qué va a hacer con estas cargas? ¿Qué va a hacer con esta carga negativa y con esta carga positiva? ¿Qué hace en el conductor? ¿Eh? La carga del conductor, ¿qué hace? ¿Qué hace ese campo? Porque acá hay cargas libres que se pueden mover por todo el y ahí conductor, no ¿no? las desplazaría. Exactamente, porque hay un campo. ¿Dónde le desplaza? ¿Y hacia dónde va la fuerza E? La fuerza no mete un campo. El campo, La carga negativa, ¿dónde le va a empujar? hacia el centro. Acá le va a dejar en la superficie, acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Claro, lo atrae lo más posible al centro del cilindro. Entonces, acá a la externa va a aparecer una carga negativa. Pero como no tiene carga, ¿qué va a pasar con las cargas positivas? ¿Dónde va a mandar? Y lo manda sigue para afuera. contra el O más sea, grande. va a dejar acá los huecos o las cargas positivas que antes equilibraban a las cargas negativas, deja acá afuera. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió o no? El razonamiento. Y claro, o sea, hacemos este planteo para determinar que el Para, primer para tubo, determinar, digamos, para saber de que existe una distribución de carga acá. claro, y en este caso el primer tubo tendría carga negativa y el segundo positiva al hacer el Entonces, análisis, ¿o no? esta carga va a quedar una carga Q
Y esta carga va a quedar una carga, o sea, esta queda menos Q y acá Q positivo. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Q? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo me puedo saber? Planteando ley de Gauss. ¿Sí o no? Planteo una ley de Gauss acá. ¿Sí o no? Para eso ocupo ley de Gauss. ¿Cuánto es el campo ahora? ¿Cuánto va a ser el campo acá adentro? Si ustedes se dan cuenta, esta carga, este era el campo externo, pero ¿qué pasó? Como ahora hay cargas, ¿ven que hay cargas? Positiva y negativa, por lo tanto acá se va a crear un campo dentro así. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Cómo el campo dentro de un conductor? ¿Qué vimos en la teoría? Es nulo. El campo tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que va a pasar es que este campo amarillo que yo le estoy mostrando va a ser igual y opuesto al campo que me generaba las cargas que estaban acá. De tal manera que el campo sea 0 acá adentro. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Esta distribución de carga hace que el campo que se crea acá sea igual o opuesto al campo externo. Por eso acá adentro el campo es 0. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió Sí, el más o razonamiento? menos, sí. Entonces acá el campo quedó acá. ¿Se entiende eso o no? Es Yo como tengo que un campo externo. queda limitado ahí adentro nomás. No. Ahora vamos a analizar eso, no solamente ahí adentro. Como es un conductor, el conductor hace que la distribución de cargas haga de tal manera que el campo acá sea igual a 0. ¿Se entiende eso? Acá adentro va a ser 0 en el conductor. Como yo tengo un campo externo, se va a crear un campo interno igual y opuesto de tal manera que el neto sea 0. ¿Se entiende eso? Entonces ahí quedaría 0 solamente en la parte celeste. Exactamente. Y en Entonces ahí yo en planteo, la, ya vamos en para la parte, afuera, ya vamos para no, afuera. pero Yo en la partecita blanca, o sea, entre internamente. el, claro, ahí sí tendría, Y eso me va a decir la ley de Gauss, eso me explica la ley de Gauss. Si yo hago E por diferencia la en esa superficie roja, ¿cuánto me tiene que dar? Igual a la carga interna sobre epsilon 0. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es el campo dentro del conductor? nulo. Nulo. Esto es 0. Por lo tanto, esta integral termina siendo 0. Igual a la carga interna sobre epsilon 0. Entonces, ahí yo sé que es 0. ¿Y cuáles son las cargas? Vean las cargas que están encerrando la superficie. Es la carga Q1, ¿no es cierto? Menos Q sobre epsilon 0. Ahora, entonces, ¿cuánto vale Q? Que yo no sabía cuánto valía. ¿Cuánto vale Q? Q va a valer Q1. Q1. Entonces, nosotros tenemos que estas cargas que están acá van a inducir, decimos, estas cargas negativas que están acá. Y la Q original, o sea, solo Q sería la carga del centro y Q1 sería del segundo. Esto sería Q1. Acá tengo Q1. Partimos de Q1, que sería la carga acá. Habíamos dicho eso. Ah, Q1, la única carga que yo tengo, esta que está acá, que habíamos hablado de un principio, sí, sí. que es la carga esta que está en el conductor largo del centro.
La única cargada. ¿Sí o no? La única que tiene carga real, o sea, la carga neta es esta, la que está en el conductor interno acá. ¿Se ve o no? Sí, sí. Entonces, él indujo una carga menos Q acá, que es igual a la carga que está dentro en el conductor. En este. ¿Se ve eso? Igual a esta. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bueno, Sí, ahora, más o menos. yo quiero saber cuánto vale la carga acá afuera. O sea, que planteo ley de Gauss acá afuera. Planteo nuevamente. Vamos afuera. Entonces, la integral, ¿a cómo me va a quedar? La integral del campo por diferencial A. Igual a que a la carga, ¿qué carga encierra? Más Q menos Q1. Más Q1, perdón. Sobre epsilon 0. Y eso me queda Ahí igual a tengo que, Q menos Q, profe. ¿O cómo y sería? sí, y se anulan, porque acá tengo Q positivo, acá Q negativo, se anulan, y me quedó Q, la que está acá adentro, la única que tiene que, esta que está acá, Ah, porque las otras son igual y opuestas. Eso yo demostré anteriormente. ¿Se entiende? Y entonces ahí calculo, yo sé que el campo va a ser constante por el área, que va a ser, ¿cuánto? 2pi por radio, por L, igual a Q1 sobre epsilon 0. Y ahí yo sé que el campo es, vale, Q1 sobre epsilon 0, 2pi por R por L. O lo que es lo mismo, K por 2 veces Q sobre R por L. El 2 para que acá me queda la K, ¿no? En definitiva, resumiendo, ¿sí? Yo tengo, en definitiva, ¿cómo me quedaría? Vamos acá, vamos todo para atrás, ¿sí? Vamos todo para atrás, para atrás, para atrás. Todo para atrás. Vamos a todo para atrás para que ustedes puedan rehacer de vuelta el razonamiento. Yo quiero analizar de cómo se distribuye la carga. ¿Sí? Primero tengo que ver cómo se distribuye la carga. ¿Cómo distribuyo? A ver. Primero, lo que yo sí sé, básicamente, es lo siguiente. Lo primero que tengo que saber es ¿qué cosa? Que yo tengo una carga Q1 acá adentro al principio. Y acá no tengo ni una carga. Eso es lo que me dice el ejercicio, ¿no? Eso es lo que yo sé. ¿Me entienden? Sí. sí. Este es mi Q1, el que está acá adentro. Ahora yo voy a ver que él me va a inducir cargas negativas en la cara interna. ¿Cuál es el razonamiento para entender eso? Es el siguiente. Él crea un campo, estas cargas van a crear un campo E. Como hay un conductor, tengo cargas negativas libres dando vuelta.
¿sí? Y la carga positiva. ¿Qué va a hacer el campo? Es que se acomoden esas cargas de un lado y del otro. El campo va a hacer que las cargas negativas vayan en esa cara y las positivas en la otra cara. Ahora, yo quiero saber cuánto valen esas cargas, ¿sí? Entonces, yo sé que vale más Q y menos Q. Ahora, ¿cuáles son? Eso es lo que no conozco. Planteo ley de Gauss. Planteo ley de Gauss y yo sé que el campo es nulo dentro del conductor. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener que el campo, al ser nulo, me dice que la carga interna neta es nula. Y de ahí puedo conocer el valor de la carga Q, que va a ser igual a Q1. ¿Se entiende eso? Sí. Eso Bueno, me estaría diciendo, profe, que la carga que yo tengo en el centro voy a tener exactamente la misma carga afuera. exactamente. Por ley de Gauss podemos mostrar eso. Entonces, si por ejemplo en el ejercicio en el enunciado dice que el adentro del chiquitito tiene 10 microcoulombs sobre metro la carga. Sí, Entonces en el exterior yo tendría exactamente la misma carga. exactamente. Ah, Ingeniero, ¿y Lo, eso se puede generar por el vacío, digamos, por no tener nada? ¿Por eso se genera eso? no, ahí está el tema. Se genera justamente por lo que yo le había dicho recién acá. ¿Por qué yo Por el induzco? otro anillo, digamos. No induzco nada, no aparece mágicamente. Aparece por lo que nosotros habíamos visto en el práctico pasado. Al haber un campo eléctrico, ven que las cargas internas crean un campo eléctrico. A ellos les voy a mostrar. Yo tengo un campo eléctrico. ¿Sí? Ese campo eléctrico, ¿quién me crea? La carga Q1. Exactamente. Como un conductor tiene cargas libres, se van a acomodar el campo que es. Acuérdense que si yo tenía un campo, y a ver una carga negativa, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir para la izquierda. Va a migrar para allá. Eso es lo que pasa. Esta carga vienen y quedan acá. Y las cargas positivas de este lado. ¿Por qué hacen eso? Porque son cargas libres. Cuando se acomodan así, me van a crear un campo igual y opuesto. Un campo igual y opuesto. De tal manera que cumplan lo que nosotros habíamos dicho en la teoría. Que el campo acá adentro, ¿cuánto es? 0. y ahí sería cero, profe, porque yo tengo la misma cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas por todo el Exactamente. tubo. Exactamente. Y al poner una carga en el centro, lo único que yo haría es asignarle un valor, un lugar. Por ejemplo, los positivos irían hacia bien a la derecha y los negativos bien hacia la izquierda. Exactamente, pero no asignar por cualquier cosa, sino se van a ir Claro, para eso allá por la porque, carga que tengo y en el porque centro. se Si yo crea tuviera un al revés, campo. sería al revés. Claro, el campo apunta hacia afuera. Si yo tengo carga negativa, el campo va para adentro. Entonces acá van a quedar la negativa y acá la positiva, si fuesen al revés. Ahora se entiende un poco mejor. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bueno, entonces ahí va. ¿Se entiende la idea? ¿Se Sí, sí, se entendió? entendió. Se entendió, sí, re bien. Bueno, entonces. De ahí planteo. Esa es la idea. ¿Se entendió ahora? ¿Sí o no? Sí, sí, se Sí, entendió sí, mejor. clarísimo. Bueno, ese es el planteo. Entonces, yo ahora ya sé que acá hay menos Q, más Q, acá hay menos Q, y acá hay Q, o Q1 si quiero. Y ahí cuando planteo ley de Gauss, yo sé que acá va a haber, el campo va a ser 0, y acá yo voy a tener el campo, entonces afuera.
En campo E afuera va a ser igual a K por Q sobre, ¿qué cosa? 2 veces. ¿Por qué cosa? Por R por L. Y el enunciado dice que nosotros asimilemos L mucho más grande que R y llegamos a esta conclusión. ¿Cómo sería la conclusión si L es más chica que R? ¿Cómo? En el enunciado nos dice, considere L mucho más grande que R. Y Sí. así llegamos a esta conclusión. ¿A qué conclusión llegaríamos si L es mucho más chica que R? ¿A qué conclusión llegaríamos si L es chiquitita? ¿A eso me decís? Más chica que R, sí. Entonces que nosotros despreciamos lo que pasa en el borde, ¿viste? En el borde, si vos le mirás acá, si yo te muestro, despreciamos lo que pasa en el borde, eso es lo que nosotros queremos decir con eso. En el borde pasa esto, mira, ahí te muestro. En el borde, si vos le miramos de costado, ¿viste? Para un poquito. A ver. En el borde pasa esto. A ver, así. Este es el del medio. ¿Sí? A ver. Ya te muestro. Y ahí pasa así. En el borde, nosotros lo que vamos a tener va a ser esto. Así. ¿Se entiende? Entonces ahí despreciamos eso. ¿Se entiende la idea? Claro, y si L fuese más chica, ahí sí habría que considerarlo. Claro, exactamente. Entonces te queda como concentrado todo el campo acá. ¿Se entiende la idea? Y entonces cuando nosotros lo planteamos la ley de Gauss, y nosotros queremos plantear la ley de Gauss acá, viste acá, suponete, queremos plantear una ley de Gauss así, viste que yo te planteaba así, nosotros planteamos una ley de Gauss así, ¿no? Así yo le decía, ¿se acuerdan? Así. Sí, sí. Entonces yo decía, acá en esta parte acá, viste que yo decía la integral de E por diferencial A y sacaba el campo. ¿Sí? Yo Sí. sacaba el campo. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá en las tapas, el campo no es perpendicular, acá va a tener una cierta, no es, E por A no va a ser 0. ¿Se entiende la idea? Va a haber campo acá. Claro, entonces, por ejemplo, Yo desprecio el área nosotros laterales cuando... en el centro del cilindro más grande teníamos carga neutra, o sea, no teníamos carga porque él era muy largo y se despreciaba, pero si fuese más chico, ahí sí tendríamos, ¿o no? No es por eso. Es Ah, que al plantear la integral, cuando no es por eso, cuando yo planteo la integral, ¿sí? Cuando yo planteo la integral de superficie de E por diferencial A, va a ser, vean ustedes, este va a ser el flujo 1, que va a ser el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3. Estos serían esto. Yo lo que estoy diciendo es que el flujo 1 solo que se produce acá, porque acá el campo es así, es perpendicular. Ese es este. Y el flujo 2 yo considero 0 y esto considero 0. ¿Por qué considero 0? Porque yo acá, si el campo es saliente hacia afuera, si yo planteo un área lateral acá, ¿sí? Acá sería el campo y acá sería el área, el ángulo sería 90 grados, por eso el producto escalar es 0, por eso es 0, Φ2 y Φ3. Pero si fuese, no, si L sería cortito, eso no sería cierto, habría flujo en el área lateral y yo estoy despreciando el flujo en el área lateral, por eso se está haciendo eso. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que digo.
Sí, sí, se entiende. Sí, sí, la Porque es una interpretación. superioridad de Sí. superficie. Yo lo que estoy despreciando son el flujo sobre el área lateral, que si la longitud es cortita, yo no puedo hacer eso. Claro. Y en algún práctico vamos a tener No, así no, para no.